Somos Esteban Fernando Ordóñez, Luis Alejandro Sánchez y Juan Sebastián Céspedes y vamos a exponer sobre la producción de biopolímeros y bioproductos. En primer lugar, es necesario mencionar que los polímeros sintéticos han tenido una repercusión muy importante en el mundo debido a las múltiples posibilidades de su uso, no solo en la industria, sino también en la vida cotidiana. Por lo general, los polímeros se obtienen a partir del petróleo y se crean con una función única y específica. Sin embargo, estos polímeros presentan algunos inconvenientes, dado a su alta resistencia a la corrosión, al agua y a la descomposición bacteriana, lo que representa un gran problema ambiental, dado que son muy difíciles de eliminar. Por ejemplo, el polietileno y el polipropileno pueden tomar un tiempo aproximado de 500 años en descomponerse. Debido a los problemas ambientales mencionados anteriormente, se busca la aplicación de un método de producción de estos a partir de fuentes renovables. Los biopolímeros, en su mayor parte, proceden a partir de recursos renovables, por lo que se convierten en una excelente alternativa para la industria de los plásticos y otro tipo de polímeros. Dependiendo de su fuente, los biopolímeros se pueden clasificar en tres subgrupos: polímeros basados en recursos renovables, eh, entre los que se encuentran el almidón y la celulosa; polímeros biodegradables basados en monómeros bioderivados como aceites vegetales y el ácido láctico; y biopolímeros sintetizados por microorganismos como los polihidroxialcanoatos o PHA. Los biopolímeros, en términos generales, se obtienen a partir de extracción directa o sintetizada biotecnológica mediante fermentaciones lácticas o microbianas. A partir de esto, se obtiene poliácido láctico, PLA, o polihidroxialcanoatos para los últimos dos métodos. Para obtenerlos se realiza un proceso denominado polimerización. La polimerización es una reacción mediante la cual los reactivos, en este caso los monómeros, que son compuestos de bajo peso molecular, crean enlaces químicos entre sí con el objetivo de formar una macromolécula, la cual tiene un gran peso molecular. Esta puede presentar una cadena lineal o puede presentar una estructura tridimensional. A esta cadena se le denomina polímero. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, existen varias vías para la extracción o obtención de biopolímeros. La primera que tenemos es la extracción directa. Mediante esta vía de extracción se obtienen polímeros que se pueden encontrar en la naturaleza, como el almidón o la celulosa. Es necesario recalcar que los polímeros naturales pueden ser obtenidos a partir de tubérculos, como papas, o cereales como trigo, cebada, maíz, entre otros. Además, la celulosa es el polímero natural con mayor abundancia en la naturaleza. Aunque su procesamiento es difícil, su modificación química resulta en polímeros con mayores trazas de biodegradabilidad. Otro método que tenemos es la fermentación láctica. Por este método se obtiene el poliácido láctico o ácido poliláctico, PLA. Este se puede biodegradar en presencia de oxígeno, aunque es difícil de reciclar. Para obtener el PLA se parte de ácido láctico, el cual puede ser obtenido a partir de rutas químicas y biotecnológicas. Generalmente en la industria se realiza una fermentación bacteriana para obtener el ácido, mientras que la ruta biotecnológica consiste en realizar fermentaciones de carbohidratos con bacterias y hongos. El ácido láctico se obtiene por vía fermentativa en cuatro etapas: fermentación, hidrólisis del lactato de calcio, esterificación y destilación e hidrólisis del éster. Dado que el ácido láctico no se puede polimerizar en un producto útil, puesto que se produce agua durante dicho proceso y esto degrada la cadena polimérica, el PLA se produce a partir del lácteo obtenido mediante la esterificación simple de dos moléculas de ácido láctico por polimerización. Finalmente tenemos otro método de obtención: la fermentación microbiana. Mediante esta fermentación se obtienen los polihidroxialcanoatos, PHA, los cuales son polímeros de hidroxialcanoatos que se acumulan como material de reserva de carbono y energía en diferentes organismos. Normalmente cuando existe carencia nutricional de nitrógeno, fósforo, sulfuro o magnesio en presencia de un exceso de carbono. Las bacterias requieren condiciones de crecimiento específico para sintetizar el PHA, pero se pueden subdividir en dos grupos: uno que requiere condiciones limitantes de nutrientes esenciales, lo que incrementa la eficiencia de producción de PHA, y un grupo que no requiere de esas condiciones. En la industria, la producción de PHA la producción de PHA, el poliéster se extrae y se purifica a partir de bacterias mediante la optimización de las condiciones de fermentación microbiana de azúcar o glucosa, los cuales son los principales carbohidratos utilizados para tal fin. En la presente sección se hablará de los PHA. Estos son polímeros de ácidos hidroxialcanoicos generados por ciertas cepas bacterianas.
Estos microorganismos acumulan intracelularmente este producto como material de reserva para ser utilizado posteriormente como una fuente de carbono o energía. Adicionalmente, se debe resaltar el hecho que este biopolímero es generado a partir de la fermentación de materias primas renovables y debido a sus diferentes cualidades similares a las poliésteres de origen petroquímico, ha sido considerado como un sustituto atractivo en las últimas décadas. Por otra parte, se debe resaltar el hecho que estos productos pueden ser reducidos a dióxido de carbono o agua en presencia de procesos aeróbicos o a metano en los casos de procesos anaeróbicos. Esto facilitado por enzimas PHA despolimerasas e hidrolasas. La polimerización de los ácidos hidroxialcanoicos se da por la acción de enzimas intracelulares. Este proceso ocurre mediante la condensación del grupo carboxilo de un monómero con un grupo hidroxilo, formando un enlace éster. Cabe resaltar que estos productos también se les conoce como biopoliésteres. Por otra parte, se debe mencionar que estos productos se acumulan como polímeros líquidos móviles y amorfos en forma de gránulos que se alojan en el citoplasma microbiano, los cuales son rodeados por una nanocapa de fosfolípidos que contienen enzimas, polimerasas y despolimerasas. Esto se puede observar en la figura presente. Asimismo, se debe tener en cuenta que, en relación a las condiciones bajo las cuales ocurre la síntesis de los PHA, en la mayoría de los casos se da lugar en respuesta a una limitación de cierto componente. Este puede ser nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio u oxígeno. A continuación, podemos observar las diferentes cepas bacterianas encargadas de la producción de PHA y su correspondiente nutriente limitante. Asimismo, se muestra un esquema más claro en el cual podemos observar la aglomeración del PHA en la bacteria. Por otra parte, la clasificación de los PHA se puede dar debido a la longitud de la cadena de ácidos hidroxialcanoicos que componen la molécula. En este orden de ideas existen de cadena corta, que van de 3 a 5 carbonos, cadena mediana, que van de 6 a 12 carbonos, y se tiene también el caso de las moléculas híbridas, las cuales están compuestas por PHAs de moléculas cortas y de moléculas medianas. Para el caso de la extracción de PHA existen diferentes metodologías. En primera instancia tiene la metodología basada en el uso de hidrocarburos clorados. Esta técnica utiliza un reflujo con cloroformo. También se tiene que la solución de PHA resultante se filtra para remover los restos de las células. Luego se concentra y el PHA se precipita en metanol o etanol. Para este caso, los lípidos de bajo peso molecular se quedan en la solución y no se tiene interferencia en procesos posteriores. Cabe resaltar que este proceso es considerablemente costoso. Por lo tanto, no es recomendado para procesos a gran escala. Asimismo, otro proceso de extracción implementado es la incorporación de etilén y propilén carbonato, que es un método más económico. Se genera la ruptura de la célula usando soluciones de hipoclorito de sodio o medios ácidos o bases. Posteriormente a todos los procesos mencionados, lo que se procede es a través de dietiléter o acetona, se genera un proceso de lavado, finalmente se seca y se pesa para su posterior procesamiento e implementación en diferentes polímeros. De la producción de polímeros al interior de la célula, la siguiente parte del video constará de explicar cómo se da la producción de polisacáridos de forma extracelular, haciendo uso de procesos fermentativos, como las bacterias Rhizobium leguminosaurum. Para contextualizar,
Entendemos que los polisacáridos hacen referencia a polímeros de origen biológico, los cuales están constituidos principalmente por unidades de carbohidratos, los cuales a su vez se unen a partir de enlaces glicosídicos. Principalmente, podemos encontrar que este tipo de macromoléculas se encuentran distribuidas en las paredes celulares, en algunos espacios extracelulares o en estructuras de reserva de energía. En cuanto a los polisacáridos microbianos, se ha podido observar un alto crecimiento en la industria, principalmente en la de alimentos, en donde se ha logrado obtener productos como la goma de Santana, la cual, debido a sus propiedades reológicas, ha podido usarse en la estabilización de emulsiones o en la espuma formada en los procesos de producción de cerveza. Dentro de sus propiedades físicas más relevantes, los polisacáridos presentan comportamientos pseudoplásticos y una alta capacidad para formar geles. Las bacterias que principalmente se usan para este tipo de producción son las del género Rhizobia, pues estas, al ser tan genéticamente diversas y fisiológicamente heterogéneas, permiten fijar nitrógeno atmosférico en plantas leguminosas, las cuales le suministran a la bacteria carbohidratos necesarios para su crecimiento y mantenimiento. Este tipo de simbiosis Rhizobium-leguminosa permite disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados, reduciendo así costos de producción y contribuyendo a la protección del medio ambiente al evitar la contaminación del aire, suelo y agua. Las fuentes de carbono para su crecimiento pueden ir desde mono hasta disacáridos, como el manitol, glucosa, fructosa o sacarosa, hasta ácidos orgánicos, como el succinato. Cabe aclarar que estas bacterias, al ser microaeróbicas y quimiorganotróficas, permiten su crecimiento tanto por cepas de crecimiento rápido como lento, con la única diferencia de que en las lentas no se metaboliza la sacarosa. La principal importancia de utilizar este tipo de microorganismos es que estos producen por lo menos 3 diferentes tipos de polisacáridos, siendo estos estructurales, como los constituyentes de la pared celular, intracelulares, como el glicogeno, y los de naturaleza extracelular. Sin embargo, este tipo de bacterias se centralizan en producir principalmente exopolisacáridos, es decir, que se producen afuera de la célula. Los expolisacáridos están compuestos principalmente por carbohidratos, que son secretados al medio a través de la pared celular. Estos a su vez pueden ser de carácter ácido o neutro. En cuanto a los expolisacáridos ácidos, estos son los responsables de la formación de mucosidades. Están compuestos principalmente por unidades de octosacáridos, tales como la de glucosa, de galactosa y ácido pirúvico. Lo que más se destaca en esta ramificación son el succinoglicano, galactoglucano y glucuronan. En cuanto a los exopolisacáridos de carácter neutro, estos polímeros capsulares están constituidos principalmente por D-glucosa, D-galactosa y D-manosa. Principalmente, estos polisacáridos tienen la propiedad de gelificar térmicamente de forma irreversible. En cuanto a sus propiedades físicas, encontramos que es más elástico y flexible que el agar, por lo que presenta una gran alternativa en técnicas microbiológicas. Entendiendo los tipos de exopolisacáridos, procederemos a explicar los factores que afectan la producción de este tipo de productos. Entre estos encontramos las concentraciones en el medio, pues como se dijo anteriormente, el crecimiento de este tipo de bacterias necesita principalmente de fuentes de carbono que pueden ir desde mono hasta disacáridos. El segundo factor sería la condición de operación, tales como la temperatura o el pH, pues como el tiempo de fermentación depende fuertemente de la transferencia de oxígeno, una temperatura inadecuada o una sobreacidificación podría conllevar a que se atrofiara la producción extracelular. Por último, encontramos el factor de operación unitaria, pues dependiendo del reactor que se use, podemos afectar el caudal del aire o la velocidad de agitación. Dentro del reactor, el crecimiento de la biomasa podría modelarse como un modelo logístico, que incluiría un factor de inhibición K y una constante asociada al mantenimiento celular, beta. De esta forma, podríamos calcular los parámetros a partir de la siguiente expresión. El último paso es el proceso de extracción, luego de que acabe el proceso fermentativo. Sin embargo, como habíamos dicho que existían 2 diferentes tipos de exopolisacáridos, cada uno deberá extraerse de una forma diferente. Para el caso de los expolisacáridos neutros, el medio se trata con NaOH, ya que en medio alcalino el polímero es soluble y por tanto es posible eliminar las células. En cuanto a los ácidos, estos necesitarán de un proceso de centrifugación, en donde el pellet tendrá toda la biomasa y los polímeros estarán en el sobrenadante.
Luego, este sobrenadante se tratará con una solución de etanol. De tal forma que un primer polímero se extraerá como un sobrenadante, mientras un segundo se precipitará por la presencia del alcohol.